Buenas tardes para los que están escuchando, los que van a escuchar esta clase del módulo del consultorio de seguimiento y rehabilitación de la carrera de especialización de los médicos. Buenas tardes para los que lo están escuchando en la tarde o en el tiempo que lo escuchen. Esta es, creo, la parte final de una serie de charlas que han tenido presencial el martes 10 y una charla más virtual. Esta sería la parte final, la charla del consultorio de seguimiento. El comité, mi nombre es Darío Villalba, integro el comité, soy secretario actualmente del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la SATI. Surgió hace unos años, es un comité que tenemos siempre algunas dudas, algunas preguntas que nos hacemos, sobre todo de qué sucede con nuestros pacientes al alta, qué pasa, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Se recuperan, no se recuperan? ¿Qué secuelas persisten? Otra pregunta que por ahí nos surge, ¿qué pasa cuando un paciente no logra egresar de la hospitalización? O sea, egresa de la terapia intensiva, pero no logra egresar de la sala de clínica, de la sala de cirugía. Yo no sé si algunos de ustedes o alguno de nosotros suele ir a ver a un paciente, aunque sea por curiosidad, luego que se fue de la terapia intensiva, para saber qué sucedió. Si a alguno le ha tocado citar, o algún paciente se ha acercado en el post-terapia intensiva a su sala con alguna consulta, con alguna secuela, pacientes o familiares que se hayan acercado. ¿Qué sentimos, qué nos pasa y qué pensamos cuando reingresa un paciente? ¿Cuál es la situación de por qué reingresa un paciente a la terapia intensiva? Si algo hicimos mal, si no, si fue su patología crónica que se reagudiza nuevamente, o fueron las secuelas de la primera internación en terapia intensiva. Y esto nos lleva a pensar que es un éxito, ¿no? Que es un éxito de terapia intensiva. Si el éxito es el hecho de la sobrevida o la mortalidad es el fracaso, o podemos llegar a incorporar algunos outcomes nuevos a lo que es el manejo diario de la terapia intensiva. O sea, pensar en un outcome nuevo tendría que ver en minimizar las secuelas, si es posible o no es posible. Pero para minimizar las secuelas deberíamos alguien o nosotros realizar algún seguimiento de estos pacientes, y ahí es la última pregunta, si hay que hacer un seguimiento, ¿quién estaría a cargo de realizar el seguimiento, ¿no? Si son gente del staff de la terapia intensiva, algún consultorio de clínica médica, algún consultorio multidisciplinario. Bueno, sobre esto sería la charla final de este ciclo de charlas que se dieron sobre la secuela de la terapia intensiva. Bien. Esto seguramente de Angus lo han visto en otras charlas o lo han visto en algunas charlas previas del comité. Esto es para entender un poco cómo es el curso de una enfermedad crítica. Una enfermedad crítica, cuando hablamos de curso, significa qué pasa en el posterior y quizás también en el anterior a la enfermedad crítica. Esta enfermedad crítica, no siempre, pero hay un porcentaje de pacientes que ronda, según la población que tenga su terapia intensiva, entre un 30, un 40, un 50 o quizás más, que persiste con alguna secuela, con alguna dificultad posalta, alguna dificultad que se puede solucionar algunas en las salas generales, algunas persisten a través de los meses o años posteriores al egreso. Y esto muchas veces va a tener que ver con el estado pre-terapia intensiva. El estado pre-terapia intensiva, la carga de la enfermedad previa, condiciona también las secuelas posteriores. Si uno pudiese ver a un curso de la salud de una persona como un libro, quizás una internación en la terapia intensiva prolongada de 2, 3, 4 semanas, sea un capítulo del libro, pero sea un capítulo más bien corto, con toda la historia previa que tiene una persona de salud, con toda la historia posterior que va a tener, sobre todo si persiste con secuelas y si estas secuelas son notorias y impiden su normal desarrollo en la vida diaria. Entonces, estas secuelas, estas cosas que suceden cuando el paciente se va de alta, uno podría catalogar que hay algunas expectativas que son a corto plazo, sobre todo en los pacientes más secuelados, con una carga previa de enfermedad alta,
que tiene que ver con la mortalidad. ¿Cuántos de nuestros pacientes que egresan de terapia intensiva tienen una mortalidad hospitalaria o una mortalidad al poco tiempo del egreso hospitalario alta? ¿Sí? Si se logra superar, o las secuelas no son tan marcadas para generar una mortalidad, hay otras expectativas más a mediano o largo plazo, que tienen que ver con las secuelas, trastornos físicos, vamos a desarrollar brevemente, porque estas charlas ya fueron dictadas previamente, trastornos psíquicos y trastornos en la etapa, en la esfera cognitiva, neurocognitiva. Todo esto que generan expectativas a mediano y largo plazo, tanto de la persona, del enfermo, del paciente, como de su entorno, su familia, su cuidador, van a tener un impacto en la calidad de vida. A mayor secuela, mayor impacto en la calidad de vida. Y esto es lo que nos convoca, que es el síndrome post-terapia intensiva, con sus siglas PICS en inglés, que también tiene un síndrome post-terapia intensiva familiar, ¿no? Las secuelas de una persona que egresa de la terapia intensiva también generan secuelas en la familia no vuelve a ser la misma, la familia actúa como cuidador, la familia tiene que financiar a un cuidador, la familia cambia su ritmo de vida, la familia se tiene que adaptar a este nuevo enfermo, y esto va a tener impacto, no tanto en lo físico quizás como en un paciente, pero sí trastornos psíquicos, ¿no? Temas de ansiedad, de depresión que puede sufrir la familia, cambios en la esfera económica y demás. Este es el tema que nos convoca, este es el tema que va a impactar en la calidad de vida y que genera también este síndrome cierta mortalidad, y que a lo largo de los años se sigue estudiando el síndrome y la mortalidad sigue siendo mayor que en una población de igual sexo, de igual edad, pero que no haya pasado por la terapia intensiva. Este síndrome, en la literatura médica, se viene estudiando alrededor de 20 años quizás, ya que se viene describiendo secuelas pulmonares, el seguimiento de la función pulmonar al alta de la terapia intensiva, en grupos característicos como el distrés, como la sepsis, pero realmente se la nombra, se la designa como un síndrome post-terapia intensiva en la conferencia de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos en el año 2010. O sea que como sigla y como entidad, como síndrome, tiene apenas 8 años. ¿Cómo se define? Como una afección caracterizada por una discapacidad física, cognitiva o del estado de salud mental, que va a crecer rápidamente, o sea, es un crecimiento rápido comparado con lo previo, rápidamente luego de la enfermedad crítica, y que va a persistir más allá del periodo agudo de la hospitalización. Acá hablamos del síndrome en sí. ¿Cuáles son las secuelas físicas y neuromusculares que manifiesta? Son varias. Lo más marcado y lo que podríamos decir que es más visible es la atrofia y la debilidad muscular con todas sus implicancias posteriores. Antiguamente enroladas en diferentes entidades, como polineuropatía del paciente crítico, como atrofia por desuso, se puede englobar actualmente en una sola denominación, que es la debilidad adquirida en la terapia intensiva. Y se ha descrito en serie de pacientes en más del 50% y hasta el 70% y el 80% de algún grado de debilidad adquirida en terapia intensiva para ciertos grupos de pacientes. La pérdida de peso también es notoria, ¿sí? Se han descrito 20-30% de pérdida del peso corporal luego como una secuela de la terapia intensiva, atrapamientos neuropáticos por mal posicionamiento, con sus consecuentes mal funcionamiento muscular por el atrapamiento del nervio, con caída del tobillo, de la muñeca. Injurias nerviosas, ¿sí? Lesiones por compresión de los nervios que generan parestesias y adormecimiento persistentes, osificaciones heterotópicas, contracturas, tifonías por la intubación orotraqueal, cambios en la voz, disfagias, cambios en el gusto, alteraciones estructurales de la vía aérea como son la estenosis, los granulomas, la malasia de los cartílagos traqueales, con su consecuente colapso dinámico de la vía aérea, hiperreactividad bronquial, exacerbada de una base previa o nueva, no existente previamente, rotura de implantes, rotura de piezas dentarias con necesidad de generación de implantes. Quizás uno dice, sobrevivió a la terapia intensiva, esto no te puede molestar, esto es menor, pero
la persona no vuelve a ser la misma. El hecho de uno a veces no puede argumentar, decir, bueno, pero mirá de lo que te salvaste. No. Sobre todo, no podemos decir, acostumbrémonos a estas secuelas que parecen menores, si son secuelas evitables. Si una secuela es evitable, tenemos que actuar para que esta secuela no suceda. Otras cosas que está ahí entre signos de interrogación, si son problemas cosméticos como una cicatriz de una escala, una alopecia, una estría por sobrecarga de volumen, cicatrices de vías centrales, de TAM, de tubo de avenamiento, cicatrices de traqueotomías, laparotomías, lo que sea, son secuelas que cada persona va a impactar en su forma particular. Y repito, si son evitables, deberíamos tratar de evitarlas. Fíjense las secuelas psíquicas. Esto es un repaso rápido para llegar al tema que nos convoca, ¿no? Fíjense que en 2/3 de los pacientes, o sea, alrededor de un 70% de los pacientes tendrán problemas de salud psíquicos y de funcionamiento social posterior a haber estado internado en terapia intensiva. Y eso, un 13% le va a generar impedimentos en su normal desarrollo en la vida cotidiana. La incidencia de depresión tiene una mediana de descripción de un 28%, ¿sí? Con algunos papers que llegan a describir las secuelas, también un 57% de las personas que estuvieron internadas en terapia intensiva. Hay factores predisponentes, no todos los pacientes las desarrollan, ¿sí? Fíjense que a los 2 meses post terapia intensiva, un 33% todavía la pueden manifestar. La posibilidad de desarrollar depresión es mayor en pacientes que tenían depresión o ansiedad previamente, ¿sí? Y es más grave cuando los síntomas depresivos son precoces. El pesimismo previo condiciona el desarrollo de depresión posterior. Acá hay una posible asociación donde la depresión genera mayor trastorno físico, o sea, las personas que describen depresión también están asociados a mayor trastornos físicos, o quizás es al revés, los mayores trastornos físicos se asocian a mayor depresión, y está el hecho de la motivación de la persona en el medio. Por suerte también existen factores protectores, la personalidad optimista, un mayor soporte social, la mayor escolaridad, el mayor nivel socioeconómico, obviamente con mejor acceso a la rehabilitación, va a generar menor incidencia de depresión. La tercera esfera, ya vimos la ansiedad, la depresión, la tercera esfera es el síndrome de estrés postraumático. Este síndrome se describe, se define como una experiencia que está desencadenada por el evento traumático. Esto se caracteriza por reexperimentar, o sea, volver a vivir el evento, evitarlo, evitar cualquier situación que recuerden el evento y una situación permanente de hipervigilancia. Quizás hayan escuchado este síndrome en pacientes que han vuelto de una guerra, en personas que han sufrido violaciones o abusos. También está descrito este síndrome en sobrevivientes de la terapia intensiva. Y fíjense en qué porcentaje de incidencia. Por entrevistas, un 19% ha llegado a describir la presencia del síndrome, por cuestionario un 22%. Fíjense, la población general, en base a sus eventos generales, hay un 3% de incidencia de estrés postraumático. En pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, un 16% sufre. Y fíjense la incidencia en los pacientes sobrevivientes a la terapia intensiva. El deterioro neurocognitivo, la tercera esfera de las secuelas de la terapia intensiva, del síndrome post-terapia intensiva, se ven afectadas 3 funciones: la memoria, la función ejecutiva, ¿sí? Ahí tenemos una definición de lo que es la función ejecutiva, es casi el comando de la vida, es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes y programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la autorregulación de las tareas y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. Y la otra esfera neurocognitiva de función cerebral superior es la atención. Son 3 esferas que se pueden evaluar y que se pueden ver deterioradas en el paciente que estuvo en terapia intensiva.
Todo esto dijimos que afecta la calidad de vida, pero afecta la calidad de vida en una trayectoria que no es lineal, que no es difícil de definir y que no es igual para todos los pacientes. Entonces es muy difícil generalizar y es muy individualizado qué peso puede tener una secuela, un deterioro en la calidad de vida percibida. La calidad de vida se percibe, es algo personal, ¿sí? Sí sabemos que esta calidad de vida es peor que para la población general con igual sexo e igual edad que no ha transitado una internación en terapia intensiva. Tiende a mejorar, no en todos los grupos, pero tiende a mejorar. ¿Hay descripción de secuelas de deterioro de la calidad de vida más severo? Sí, en distrés, en ventilación mecánica prolongada, en trauma grave con secuelas y en sepsis, ¿sí? No hay asociación directa entre la edad, los días de ventilación mecánica, terapia intensiva y el deterioro de la calidad de vida, por lo menos en la mayoría de los trabajos. Sí es llamativo, o quizás no sea llamativo, que los añosos presentan un deterioro más severo de su calidad de vida, sobre todo en sus dominios físicos, pero ellos en los cuestionarios, en la percepción de la calidad de vida, suelen definirla como buena, ¿sí? Ahí también impacta o tiene importancia el hecho de la resiliencia, ¿sí? Siempre a mejor resiliencia suele haber mayor estatus económico. Bien, la historia del comité de seguimiento y rehabilitación es corta, tiene apenas, creo, 4 años de vida, ahí verán algunos de los autores de este programa que ahora les voy a describir, con una primera directora que fue la doctora Andrea Das Neves, con una actual directora, la licenciada Marina Busico. Y surge con esta inquietud, con esta descripción del síndrome por la Sociedad de Medicina del Cuidado Crítico en el año 2010, o sea que la creación de este comité se empieza a hablar alrededor del 2012, 2013 y se configura en el Congreso del año 2014. Una de las impulsoras, o creo que la principal impulsora del proyecto y del comité y de unos trabajos posteriores, la doctora Elisa Estensoro, y ahí es un comité bastante transversal, y integrado por varias especialidades del cuidado crítico. Este comité, en uno de sus proyectos, es este que vamos a presentar ahora, que hay un programa, un proyecto de seguimiento al alta de los pacientes de terapia intensiva. ¿Qué tenemos a favor de los programas de rehabilitación en la literatura? Poco y contradictorio. La historia más larga, más conocida en programas de seguimiento, más que de rehabilitación, en programas de seguimiento, tiene que ver, me retracto ahí, está mal el título del programa, no es de rehabilitación, es un programa de seguimiento. La bibliografía que les estoy hablando en este momento, sí son programas, artículos, trabajos, papers, que tienen que ver más con la rehabilitación y con el seguimiento, quizás en una mezcla. Les decía que la historia más larga existe en Reino Unido, 10, 15 años de historias de programas de seguimiento, Estados Unidos con 2 centros que están empezando sus caminos de pocos años en el seguimiento post-terapia intensiva. La enfermera Christina Jones tiene uno de sus trabajos, no sé si se ve el cursor, que es el de rehabilitación luego de la enfermedad crítica, que es uno de los primeros trabajos que aparece sobre el tema, que es publicado en la revista Critical Care en el año 2003. Este trabajo, lo que se le entregaba a los pacientes para seguirlos y para rehabilitarlos, era puntualmente un manual. El paciente se llevaba un manual para trabajar la función física y para charlar, dar pautas sobre la depresión y trastornos psicológicos. Este trabajo logra demostrar que hay una mejora en el grupo que recibe el manual a los 6 meses de reevaluación, tanto en la función física como en la incidencia de depresión. El trabajo posterior es el trabajo de Matt Williams, ¿sí? que es la implementación de un programa de rehabilitación basado en el ejercicio, y los resultados eran, la intervención eran 2 horas de ejercicios y educación también, y era por 2 semanas. Ellos también logran mejorar la función física y disminuir la incidencia de depresión y ansiedad. En el año 2010, Christina Jones, nuevamente, acá en el trabajo de abajo, trata de abordar la tercera
esfera de las secuelas del síndrome post-terapia intensiva, que son el estrés postraumático. ¿Cómo lo aborda? Con un diario. ¿Qué hacían los pacientes? Redactaban un diario diario con sus experiencias, y veían qué impacto, si esto lograba disminuir la incidencia del síndrome de estrés postraumático, y si la redacción de un diario por parte de los pacientes o sus familiares disminuía los síntomas de estrés postraumático. El último trabajo que tenemos a favor es un trabajo del grupo de Chao. Es un trabajo interesante por la cantidad de pacientes que tiene y por los años de seguimientos. Esto hablaba de implementar un programa de rehabilitación física en un grupo y un grupo control de pacientes de terapia intensiva, pero sobrevivientes específicamente a la sepsis, una de las patologías que más secuelas genera la terapia intensiva, y ellos vieron que a 10 años la administración de un programa de rehabilitación logró mejorar la sobrevida, o sea, disminuir la mortalidad. Estos son la evidencia a favor de un programa de rehabilitación y de seguimiento. También tenemos alguna evidencia en contra, ¿sí? El primero de los trabajos que no demuestra evidencia es el trabajo de Cuthbertson del año 2009, ¿sí? El Practical Study, que los programas de seguimiento, en este caso eran realizados por enfermería, no mejoraron la calidad de vida a un año de seguimiento. El segundo trabajo de Elliott, del año 2011, de la revista Critical Care, hacían 8 semanas de visitas y rehabilitación en la casa del paciente, pero cuando eran reevaluados los pacientes a la semana 26, no había evidencia de mejoría. Esto llevó a 2 revisiones, una revisión que salieron, creo recordar que en el mismo año o muy cercanas, 2014-2015, el trabajo de Connelly, que es encargado por Cochrane, es una revisión sistemática sobre una rehabilitación del ejercicio, ¿sí? Y el trabajo de Jensen, que es el impacto, una revisión sistemática y metaanálisis sobre el impacto de los consultorios de sobrevivientes. Ninguno tuvo conclusiones, bueno, lo que dice ahí, resultados concluyentes, no pudieron sacar conclusiones. ¿Y esto por qué? Y esto es lo importante hoy. Por la variabilidad de los instrumentos que se utilizan para medir cada dominio secuelado, ¿sí? Y los resultados valorados en cada estudio. Hay un problema cuando uno analiza porque las herramientas, las baterías de evaluación son variadas y no hay consenso sobre cuáles son las mejores herramientas a la hora de evaluar a este grupo de pacientes. Ellos que destacan, los autores de las 2 revisiones, la necesidad de estandarizar tanto las mediciones como las intervenciones. Y algo es lo que hemos generado desde el comité para presentar en esta ocasión. ¿Qué pasa con las necesidades que tiene la rehabilitación o el seguimiento de estos pacientes posterior al alta? Las guías NICE de Reino Unido, existe un número del año 2009, si mal no recuerdo, que describen las necesidades de rehabilitación y cómo debería ser en este grupo de pacientes. Fíjense los datos, hay entre un 10 y un 40% de los pacientes que van a sobrevivir a la internación en la terapia intensiva, que van a sufrir reinternaciones dentro de los 30 y los 180 días luego de la alta hospitalaria. ¿Por qué? Es difícil definir, pero quizás hay una falta de resolución de la enfermedad aguda, quizás hay una presencia de una enfermedad crónica que nunca termina de estabilizarse, o quizás fue la falta de atención poshospitalaria, ¿no? Falta de seguimiento, falta de rehabilitación, pero es alto el porcentaje de reinternación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el requerimiento de un tratamiento multidisciplinario luego de la alta y de la terapia intensiva y de la secuela en este grupo de pacientes va a ser significativamente mayor al resto de la población, ¿sí? Dado las secuelas. Y van a consumir muchos recursos sanitarios y costo va a ser relevante, que estos costos podríamos disminuirlos, o en la teoría se podría disminuir si uno disminuye las reinternaciones. ¿Con qué asociamos las reinternaciones? Con un incremento de mortalidad y de los costos de salud, sin lugar a duda, y en algunas instituciones la reinternación es un objetivo de calidad, ¿sí? Medir la reinternación habla de calidad
institucional. Hay poblaciones vulnerables, como son los ancianos, los enfermos psiquiátricos, las insuficiencias cardíacas, los pacientes polimedicados, las patologías crónicas, sin hablar de terapia intensiva, ¿no? Si estos pacientes han estado internados, hospitalizados, el seguimiento post-internación demostró un impacto significativo en disminuir las reinternaciones y, por como les venía diciendo, disminuir los costos. Entonces, pensamos a quién se debería hacer un seguimiento post-internación y a todos los pacientes no parece ser necesario. Uno debería poder determinar cuál es la población de riesgo que va a sufrir reinternación. Y entonces ahí podríamos plantear este seguimiento. ¿Quiénes son población de riesgo en la terapia intensiva? Y la ventilación mecánica es un factor de riesgo. Después vamos a ver otros factores de riesgo que podrían indicar el seguimiento. Pero la ventilación mecánica, con algunos días, después podemos debatir cuál es la cantidad de días mínimos para que un paciente tenga secuela o se transforme en un paciente con una posibilidad de tener una secuela posterior, ¿sí? Pero sí podemos considerar la ventilación mecánica como un marcador de posibles secuelas. ¿Qué pasa con las internaciones? Hay algunos estudios de Daly, de Douglas, que justifican la implementación de programas de seguimiento en subgrupos de pacientes para disminuir las reinternaciones. ¿Sobre qué hablan estos dos trabajos? Por ejemplo, sobre disminuir las rehospitalizaciones en pacientes con enfermedad crítica crónica, un grupo muy selecto, ¿sí? Con todo lo que dificulta en la actualidad definir un enfermo crítico crónico. Y Douglas en pacientes que han tenido ventilación mecánica prolongada, ¿sí? Acá está demostrado que el seguimiento disminuye las reinternaciones. Son grupos específicos. Y que los costos del programa se encuentren justificados a partir de resultados, sí, el trabajo de Douglas, otro nuevo trabajo de Douglas, pero que también apunta al mismo, al enfermo crítico crónico, al enfermo traqueotomizado, al enfermo con ventilación mecánica prolongada. En otras poblaciones es donde encontramos algunas dudas por el momento. Sí sabemos que la discapacidad física es uno de los principales determinantes de la reinternación, sobre todo si esta secuela física generó que el paciente necesite una internación en un centro de tercer nivel o de rehabilitación. ¿Sí? Sí sabemos también que la falta de un programa de seguimiento va a imposibilitar estar cerca de una evaluación frecuente, cerca de este paciente, para no reconocer precozmente una complicación y la posibilidad de tratarlo y que esta falta de tratamiento nos lleve a una nueva internación. Bien, nos propusimos desde el comité, hace yo creo que 2 años, que se comenzó a hablar sobre la posibilidad de desarrollar un programa de seguimiento, los lineamientos básicos, para proponerlo como parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, para dejarlo disponible en la página, para poder ser descargado y utilizado por cualquier centro que quiera copiar el modelo. ¿Cómo planeamos esto? En la situación de que se pueda generar evaluaciones simples, sencillas, validadas al castellano, validadas en argentino o mínimamente al castellano, y sobre todo hemos buscado herramientas, baterías de evaluación para el programa de seguimiento que sean también gratuitas, que no genere costos, ¿sí? Y bueno, las voy a pasar a comentar. Lo que se hizo fue una convocatoria amplia a todos los comités o capítulos de la sociedad que podrían tener alguna influencia, algún grado de participación en el seguimiento o la secuela de un paciente post-terapia intensiva. Aceptaron la convocatoria el capítulo de kinesiología, el capítulo de nutricionistas, el comité de neumología crítica y el comité de salud mental. Entre todos se realizó una amplia búsqueda bibliográfica específica para cada área, específica para cada secuela, se realizaron reuniones, tuvimos foros de discusión entre los diferentes integrantes del comité y se logró consensuar hace pocos meses, consensuar y escribir un documento en conjunto que todavía no está disponible, pero va a estar disponible en las próximas, estimo, semanas o no más de un par de meses. Una situación que se consensuó es que
Cuando un paciente es seleccionado para ser seguido, va a recibir una hoja de seguimiento. O sea, el paciente al alta de la unidad de terapia intensiva, en base a haber sido seleccionado, va a tener una hoja de seguimiento que dice, les leo textual: usted o su familiar ha sido considerado un paciente de riesgo de sufrir secuelas por su estadía en la unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, le proponemos un programa de seguimiento posterior a su alta. Además del seguimiento, se va a otorgar un manual del paciente post-terapia intensiva, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que está diseñado para acompañar sus dudas y las de su familiar luego del alta de la unidad de terapia intensiva. Este programa de seguimiento, por lo menos el que proponemos desde el comité, ofrece evaluar y detectar secuelas y la oportunidad de derivación a un especialista. O sea, nosotros no proponemos, quizás, si alguien quiere tomar esto y desarrollar un programa de seguimiento y desarrollarlo con tratamiento en un hospital donde están realizando sus trabajos diarios, su residencia, lo puede hacer. Nosotros el modelo que pasamos solamente de seguimiento y detección de secuelas, no ofrecemos tratamiento, pero sí que si uno detecta puede derivar dentro del mismo lugar o a un lugar acorde. Entonces aclaramos muy enfáticamente en la hoja de seguimiento que el programa en sí mismo no va a ofrecer un tratamiento para su secuela, pero sí la derivación al especialista. ¿Sí? El paciente va a ser reevaluado dentro del mes, después vamos a ver cómo son las frecuencias de las visitas, ¿sí? Y ahí hay unas hojas para orientar puntualmente unos datos que para su evaluación deberá presentarse tal día, tal hora, en tal sector del hospital que esté realizando el programa, y que la evaluación va a incluir la esfera física y no física, tanto psicológica y cognitiva, y un número de contacto del centro del hospital que decida realizar un programa de seguimiento. Les contaba que al alta también se va a entregar este manual del paciente post-terapia intensiva. Esto viene de una visita que tuvimos de Cristina Jones hace unos años a la Argentina, donde ella nos mostró el manual que tiene en su hospital, San Helens. Es un manual escrito, dirigido por ella, que en esa charla en Argentina nos permitió una traducción sin uso comercial de este manual. Este manual va a estar disponible, ya está traducido, ya está revisado, en breve va a estar disponible en la página de la sociedad para ser descargado. Es un manual que sirve de orientación a muchas esferas del paciente: cómo se va a sentir en el piso, cómo se va a sentir en su casa, qué puede llegar a sentir, en aspectos bastante amplios, como es el aspecto recreativo, laboral, en su esfera sexual. Tiene sectores dirigidos al familiar para tratar de contener. La implementación de manuales ha demostrado tener evidencia en la mejoría de las secuelas postaltas. O sea que el paciente sería con este manual, un manual de aproximadamente 110 páginas en la traducción argentina. O sea que se lleva la hoja de ruta y se lleva el manual del paciente post-terapia intensiva. ¿Cuáles fueron los temas que decidimos incluir en el documento? Primero, tratar de discutir cuál es la población que tiene una indicación de ser incluida en un programa de seguimiento. En segundo lugar, la frecuencia del seguimiento. En tercer lugar, qué profesionales deberían estar encargados o deberían participar de un programa de seguimiento. Después, cuáles van a ser los dominios que proponemos evaluar dentro de un programa de seguimiento y qué herramienta, qué batería de evaluación recomendamos para cada dominio. Acá ingresamos la sobrevida, la función física, la función mental, el dolor, la función cognitiva, la calidad de vida y los aspectos nutricionales. También podríamos evaluar algunos dominios adicionales, como son el tratamiento farmacológico, la alta de terapia intensiva, la presencia de trastornos devolutorios y la necesidad o no de algún examen funcional respiratorio. Por último, también pusimos una sugerencia de cuánto debería durar un programa de seguimiento. ¿Cuál es la población que tiene la indicación de ser incluida? Esto fue por consenso, por evidencia en la literatura y por consenso de los participantes del programa. Consideramos que sería necesario incluir a los pacientes por su gravedad al ingreso con un Apache mayor a 14. Podrían ser sugeridos que ingresen a un programa de seguimiento. Fragilidad. La diapositiva posterior tiene que ver con la fragilidad y la medición de la fragilidad, ¿sí? Proponemos un score, que lo van a ver, un score de fragilidad clínica, y aquellos pacientes que presenten fragilidad, aunque sea leve al ingreso a la terapia intensiva, se van a poder incluir en
en el programa de seguimiento. La duración de la ventilación mecánica, tanto así invasiva como la ventilación no invasiva, superior a 7 días, podrían catalogar a una persona para que ingrese al programa de seguimiento. Si ven en la bibliografía, se sugiere a veces tiempos de ventilación mecánica más cortas, 2, 3 días. Lo que pasa es que en una Argentina donde la mediana de ventilación mecánica ronda los 4 o 5 días, deberíamos incluir a todos los pacientes, y creo que la estructura no soportaría la inclusión de todos los pacientes a un programa de seguimiento, aunque cada hospital va a poder tomar este programa y adaptarlo a sus necesidades. Bien, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad es un tema de geriatría, ¿no? Es la fragilidad como forma de evaluar la vulnerabilidad de una persona, está cada vez más presente en literatura de geriatría. Podemos decir que el estado funcional, los estados crónicos de enfermedad van a ser factores que van a poder definir o predecir la evolución de un paciente crítico, tanto en la terapia intensiva como posterior. Esto de poder evaluar la fragilidad del ingreso va a dar una información pronóstica objetiva que nos puede permitir interpretar situaciones clínicas del paciente y poder tener una comunicación real tanto con el paciente que si está consciente como con la familia, ¿no? La fragilidad, ustedes imaginarán, es frecuente en los pacientes. La población añosa va creciendo en las unidades de terapia intensiva y esto genera una peor evolución. Entonces, una herramienta que nosotros proponemos para evaluar la fragilidad es del grupo de Canadá, ¿sí? De Rothko, con su publicación del año 2005, que en este caso fue adaptada y traducida por el doctor Federico Carini, que es parte de nuestro comité. Y fíjense cuáles son. Es una forma muy sencilla de evaluar la fragilidad. Que el paciente esté muy en forma, que la persona esté muy en forma al ingreso de terapia intensiva, es que previamente era robusto, activo, enérgico, muy motivado y en forma. Estas personas habitualmente se ejercitan regularmente y son las que mejor estado físico tienen para su grupo etario. Estamos hablando de la fragilidad en grupos mayores de 60, 65 años. Bien, es un paciente sin ninguna enfermedad activa, pero con un peor estado funcional que las personas de la categoría 1. Bien, la tercera escala, con alguna enfermedad activa en tratamiento, significa que los síntomas de la enfermedad están bien controlados en comparación con aquellos de categoría 4, que es 4, aparentemente vulnerable. Aunque no es totalmente dependiente, estas personas generalmente se quejan de sentirse lentos o tienen síntomas de enfermedad. En 5 ya estamos en una situación de fragilidad leve, con dependencia limitada para la actividad instrumental de la vida diaria, la fragilidad moderada, de categoría 6, que va a necesitar ayuda tanto para actividades instrumentales como no instrumentales de la vida diaria, y la fragilidad grave, donde son completamente dependientes para la actividad de la vida diaria o están con enfermedad terminal. El poder evaluar la fragilidad nos va a permitir detectar en el ingreso de terapia intensiva quién puede tener más secuelas y necesitar un consultorio de seguimiento. Bien. Otros criterios de que podrían incluirse a una persona en un programa de seguimiento son personas que no logran deambular o que deambulan con asistencia o debilidad marcada al alta de la terapia intensiva, una estadía en terapia intensiva superior a los 10 días, y todo aquel paciente que a criterio del médico tratante va a tener una indicación de seguimiento. Ahí dejamos la subjetividad para que se pueda incluir en base a cada centro, ¿sí? Proponemos no realizar seguimiento en pacientes que tenían muchas secuelas, muchos deterioros de salud previo, ¿no? Proponemos excluir el diagnóstico de deterioro cognitivo severo previo, enfermedades neurológicas progresivas, neuromusculares o terminales, con una expectativa de vida menor a 6 meses. Sobre la frecuencia, acá consensuamos que el primer encuentro se puede desarrollar dentro del primer mes del alta hospitalaria, ¿sí? O sea, que ingresa del hospital y al primer mes deberá ser evaluado para detectar las secuelas en los diferentes dominios e indicar el tratamiento adecuado, derivándolo al especialista, y citarse a los 6 meses del alta, ¿no? Si el paciente una vez del alta, no, 6 meses posteriores al primer encuentro. Si el paciente no tiene alteración en el primer encuentro, se podría citar al año para ver cómo es su estado de salud en los diferentes dominios. ¿Qué tenemos sobre los profesionales encargados? Necesitamos gente que tenga capacidad en conocer las complicaciones del síndrome y poder evaluarlas.
todas las herramientas propuestas no necesitan ser evaluadas por especialistas en el área. Son herramientas, muchas que no son diagnósticas, son orientativas, pero al ser orientativa permite la derivación al especialista adecuado, ¿sí? Creemos que por la población profesional argentina, por lo menos en áreas metropolitanas, yo sé que la realidad del interior no es la misma, pero que un médico y un kinesiólogo con conocimiento de las herramientas pueden ser parte y pueden manejar un consultorio de seguimiento. Deberían sumarse idealmente algunas otras profesiones, un psicólogo, un nutricionista, un enfermero. Cuanto más amplios podamos generar los programas, más enriquecedor va a ser para los resultados del paciente. Bien, vamos a desarrollar los dominios. Que vamos a evaluar, ¿no? Yo les decía que la esfera física, antes de la esfera física, la sobrevida. La sobrevida es simple, o sea, si vamos a seguir la sobrevida es con un llamado telefónico, con una cita que no se cumple, podemos saber si la persona se encuentra viva o si ha fallecido. ¿Cómo se evalúa la función física? Proponemos 3 test validados al castellano, fácil de revisar y sin costo previo y con escalas de valoración de resultados disponibles en cualquier medio. El test de caminata de 6 minutos, muy utilizado en rehabilitación pulmonar en pacientes con patología pulmonar crónica, es un test de caminar a la máxima velocidad posible durante 6 minutos en línea recta con una posibilidad de caminar por lo menos 10 metros y lograr volver, ¿sí? Hay estándares por edad, por sexo, por raza, de cuánto debería caminar cada persona y a ver si se encuentra dentro o no de los percentilos aceptados, ¿sí? Si el paciente no logra caminar, es un test interesante porque evalúa íntegramente varias de las funciones físicas, porque involucra muchos sistemas, caminar a la máxima velocidad. Involucra un sistema respiratorio, cardiovascular, sistema el metabólico, músculo esquelético, secuelas físicas y demás, y neurosensorial, el poder caminar en sí. Si la persona no logra caminar, o sea, no logra realizar el test, también proponemos el índice de CATS, que esto evalúa la situación de dependencia o independencia en 6 actividades básicas de la vida, actividades de la vida diaria, como es el baño, el vestido, el uso del inodoro, transferencias, la continencia de esfínteres y la alimentación. Esto lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. También está validado en castellano, es una evaluación simple, que es el test de Time Up and Go, que fue diseñado en su momento para evaluar el equilibrio, era pararse de una silla con apoyabrazos, caminar 3 metros y regresar, y ahí se evaluaba el equilibrio. Luego fue estandarizado en este trabajo del año 91, donde le pusieron la medición del tiempo, un tiempo para realizar eso. A la persona se le permite practicar 2, 3, 4 veces, caminando esos 3 metros y girando hacia un sentido, después caminando y girando hacia otro sentido, permitirle que se adapte, y una vez que está bien adaptado, poder realizar el test formal con cronometría. El test, ¿qué dice? Que lograr caminar estos 3 metros de línea recta luego de pararse de una silla, debería ser normal si uno lo desarrolla en menos de 10 segundos y genera una descripción de que como la movilidad del paciente es independiente. Tiempos de entre 10 segundos y menores a 20, se lo describe a la persona como mayormente independiente, pero no totalmente independiente, que puede salir solo y movilizarse sin ayuda en la marcha. En cambio, tiempos para realizar el test entre 20 y 30 segundos habla de una movilidad reducida y que la persona no podría salir sola y necesitaría alguna ayuda a marcha para movilizarse. En cuanto al índice de CATS, yo les decía que evaluaba 6 actividades de la vida diaria. Fíjense cómo todo esto va a estar disponible en la página, cómo en negro y en blanco se manifiesta si la respuesta genera una persona independiente o dependiente en cada una de esas áreas. En el lavado, por ejemplo, no recibe ayuda para lavarse, o recibe ayuda en la limpieza solamente de una parte de su cuerpo, lo convierten a la persona independiente, pero si recibe ayuda en más de una parte de su cuerpo para lavarse o para entrar y salir de la bañera, es una persona dependiente. En el vestido, si se puede vestir solo o si solamente necesita ayuda para atarse
los zapatos es independiente, pero si tiene que necesitar ayuda para agarrar la ropa, ponérsela, o para permanecer parcialmente vestido, es una persona dependiente. El uso del inodoro, una sola respuesta permite la independencia, que es hacer todo solo. En cuanto recibe alguna ayuda, ¿sí? Aunque sea para limpiarse o ajustarse la ropa, o que no vaya al inodoro, ya lo convierten en dependiente. Para la movilización también tenemos una sola respuesta de independencia, que es el movilizarse solo, aunque use bastón o andador. Todas las otras situaciones de respuesta, que si necesita ayuda en alguna situación de una persona, lo convierten en dependiente. Algo similar con la continencia de esfínteres, que es una continencia ocasional, ya lo convierte a la persona en dependiente, o sea que necesita ayuda. La alimentación tenemos dos respuestas. Si necesita ayuda para cortarse o para untar el pan, por ejemplo, sigue siendo una persona independiente. En cambio, si necesita ayuda para comer en sí, el hecho de llevar la comida a la boca ya es una persona dependiente. Todo esto nos va a dar una valoración en 8 categorías, que no viene el caso nombrárselas, la tienen y la van a tener disponible para considerar una persona dependiente o independiente según el índice de CATS, disponible gratuitamente y validado al castellano. Otro de los dominios de las secuelas que evaluamos tiene que ver con la salud mental, ¿sí? No vamos a profundizar demasiado. Sí les puedo decir que la depresión, las dos escalas que proponemos para la medición, una es la escala de Hamilton, que tiene 17 ítems a evaluar, que es una entrevista, hay que entrevistarlo, no hay que ser especialista, una persona entrenada, cualquier profesional de la salud, al no ser situaciones diagnósticas, solamente de orientación para derivar a especialista, lo podría realizar. Bueno, les decía que la escala de Hamilton tiene 17 ítems, y bueno, esto da respuestas hasta 52 puntos, que sería la depresión grave, y un punto de corte que vamos a ver más adelante, pero puntaje superior a 7 puntos pueden sugerir la derivación en un consultorio de seguimiento a un especialista. También el inventario de depresión de Beck 2 también permite tener alguna sospecha de que el paciente sufre algún grado de depresión. Esto no es una entrevista, es un informe, o sea que complete un formulario a la persona, en mayores de 13 años ya se puede utilizar, y el punto de corte son alrededor de 14-20 en el inventario de depresión de Beck para sospechar y poder derivar a especialistas. Sobre la ansiedad, también tenemos el inventario de ansiedad de Beck, que también es una escala también autoinformada, como la previamente dicho, evalúa los trastornos de ansiedad, angustia o pánico. También tiene un punto de corte donde uno puede sospechar y derivar a la persona hacia un especialista. Por último, el síndrome de estrés postraumático. Tenemos dos escalas que en realidad es parte de la misma, es la escala de impacto del evento y la escala del impacto del evento revisada, que en realidad incorpora una esfera no evaluada previamente, ya que la primera evaluaba dos situaciones, que eran los pensamientos intrusivos y la evitación de la situación, y en la escala del impacto del evento se suma la evaluación del estado de hiperalerta, ¿sí? Ya vamos a ver, también es un cuestionario autollenable, que tiene un punto de corte y que va a permitir el sospechar el síndrome y poder derivar, ¿sí? No son diagnósticos, repito, no son diagnósticos, pero se puede especificar un punto de corte, lo cual es interesante. Cualquiera de estos scores, de estas herramientas, que en un consultorio de seguimiento arroje la sospecha de una secuela, hay que derivar al especialista. Otro de los puntos que proponemos evaluar es el dolor. Para el dolor vamos a usar un cuestionario de calidad de vida, el punto 4. Ahora les voy a contar un poco sobre cuál es el cuestionario de calidad de vida que proponemos desde el comité, desde este programa de seguimiento. La función cognitiva es algo muy difícil de evaluar, es una tarea totalmente compleja y la gente que trabaja es personal muy entrenado. Sin embargo, detectar precozmente y derivar, como todas las esferas anteriores, va a ser positivo para el paciente. Existe un test que ahí abajo tienen la página, donde hay instrucciones hasta en español, un test que permite a personal no especializado, pero puede entrenarse, valorar y ante la sospecha derivar, que es el MOCA, que es una propuesta de Montreal, ¿sí? Una evaluación cognitiva de Montreal.
Ahora vamos a ver más adelante a qué se refiere el MOCA. La calidad de vida, otra esfera que vamos a evaluar, y la nutrición, que veremos más adelante. Esta es la escala de evaluación de MOCA, se puede bajar en castellano, evalúa la parte cognitiva, visoespacial y ejecutiva, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, la posibilidad de abstraer, los recuerdos diferidos y la orientación. Puntos de corte para el MOCA, que está alrededor de los 17 puntos, sobre un total de 30, como para uno sospechar y derivar a un especialista en trastornos cognitivos. Sobre la calidad de vida, existen varios cuestionarios sobre calidad de vida, ¿sí? Sabemos que es algo subjetivo la calidad de vida, y lo que proponemos acá es algo que tiene una herramienta que la verdad que se está utilizando mucho hace más de una década, que utilizamos en un trabajo previo del comité que se llamó el CABIUS, que fue un estudio multicéntrico de calidad de vida en Argentina, que incluyó la verdad que un número importante de terapias intensivas, donde evaluábamos la calidad de vida al año, que actualmente se está en curso el trabajo para seguir la calidad de vida a 3 años del egreso de la terapia intensiva, y utilizamos el EQ5, el Eurocall 5D. Es un instrumento genérico, es sencillo, tiene 3 opciones de respuesta en la pregunta sobre la calidad de vida, ¿sí? Y se ha utilizado en variadas poblaciones, en variados estudios de terapia intensiva. Si está validado al castellano, el cuestionario de calidad de vida, aparte de estar validado al castellano, está validado a la utilización telefónica. Si la persona no puede concurrir a la visita, se puede hacer telefónicamente. Y este cuestionario de calidad de vida, aparte, está validado para realizar los familiares, no solamente al paciente, ¿sí? Existen baremos en Argentina que permiten la comparación con la población general y determinar un grado de deterioro en la calidad de vida. Una de las situaciones que pregunta este Eurocall, este cuestionario, son el dolor, y con eso quedaría evaluado uno de los dominios que se propone aisladamente evaluar este consultorio de seguimiento, esta propuesta de consultorio de seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Rehabilitación. En cuanto a la nutrición, se ha validado, primero, en cuanto a la nutrición, las secuelas, secuelas, los déficits alimentarios, la pérdida de peso documentada suele ser alta, los estados nutricionales suelen ser malos en algunos grupos de pacientes posterior a estar internados en terapia intensiva, sobre todo según el motivo de ingreso. Y actualmente se ha validado para programas de rehabilitación y seguimiento esta herramienta de screening de malnutrición, que realmente es muy sencilla de evaluar. Fíjense que son apenas 2 preguntas, que dice que se ha perdido peso de manera involuntaria recientemente, no o no estoy seguro, si ha perdido peso, cuántos kilos, ¿sí? Un puntaje, y se ha comido menos de lo normal a causa de la disminución del apetito, como un sí o no. Entonces los pacientes con una respuesta igual o mayor a 2 están en riesgo de desnutrición y deberían ser derivados a un especialista, ¿no? sobre nutrición. Bien. Por último, otros dominios adicionales que no proponemos como mediciones primarias, pero que pueden ser incorporados a un programa de seguimiento, está el tratamiento farmacológico que recibe ese paciente. Deberíamos tener un seguimiento detallado de cuál fue el tratamiento farmacológico con el cual se fue de alta de la terapia intensiva, con el cual se fue de alta del hospital, y si es un tratamiento específico, derivar al especialista que maneja esa medicación, o poder ir regulando la necesidad o no del fármaco y también la forma de administrarse. Por ejemplo, hay algo que suele complicar la administración, que son los broncodilatadores. La persona sin un buen entrenamiento en broncodilatadores les cuesta mucho. Una persona débil quizás no pueda tener la fuerza para administrarse un PAF, ¿no? Otra secuela que se debería evaluar y que es frecuente en la terapia intensiva, sobre todo en pacientes ventilados, sobre todo en los días de ventilación de mecánica que proponemos nosotros desde este programa de seguimiento, son los trastornos de glutorio. La incidencia es alta de trastornos de glutorio. En series post-intubación a las pocas horas se describe un 100% de algún trastornos de glutorio. Esto debería ser ver las posibilidades de cada lugar, si puede ser derivado a una evaluación instrumental
ante alguna manifestación de trastorno deglutorio, instrumental digo video de deglución, o una FES, una endoscopía que evalúe la deglución, o si solo cuentan con una evaluación bedside desarrollado por kinesiólogos o fonoaudiólogos se podría derivar. Y si el paciente manifiesta algún grado de estridor o alguna manifestación de pérdida de la función de respiratoria, ver si es necesario un examen funcional respiratorio o una endoscopía que pueda evaluar la vía aérea por la presencia de granulomas, de estenosis o problemas similares estructurales de la vía aérea. Vamos ya con la finalización del programa, ya estamos con la duración del programa. Es un tema cuando dar el alta, cómo individualizar esto. Si el tiempo es variable y va a ser individualizable, al no ser un trabajo de investigación, no podemos decir que el programa de investigación dura 1 año y medio de seguimiento, que el programa de seguimiento dura 1 año y medio, dura 2. Al ser la propuesta desde el comité descargar un programa y adaptarlo a su unidad hospitalaria, el programa puede durar todo el tiempo. El paciente se podrá ir de alta cuando cure, si es que cura en algún momento, ¿sí? Creo que la estabilización de las funciones va a ser un criterio relevante, ¿no? Esa secuela que se haya estabilizado, lo cual es difícil de predecir cuánto tiempo va a demorar, si realmente está estabilizada o no la secuela, ¿sí? Quizás cuando uno deriva a un especialista, cuando uno deriva a un kinesiólogo para un programa de rehabilitación de la fuerza, el alta de ese profesional pueda permitir el alta del programa de seguimiento, puede ser una herramienta, ¿sí? Y lo otro, volver a utilizar los test de evaluación, los test diagnósticos que usamos en su momento para saber si se revirtieron o no estas secuelas de la terapia intensiva. Algunas consideraciones finales sobre esto, sobre los programas de seguimiento. Podemos decir que los sobrevivientes de la enfermedad crítica, en un número importante, pueden llegar a sufrir disfunciones multisistémicas, algunas podrán ser crónicas y algunas subcrónicas, que persisten en el tiempo luego del alta. Esto vimos, este síndrome de post-terapia intensiva genera deterioro de la calidad de vida, genera un grado de discapacidad, no volver a ser el mismo. En alguna charla anterior seguramente habrán visto los resultados del CABIUSI como estudio argentino, la dificultad de volver a trabajar, la dificultad de volver a la fuerza normal, la concurrencia a lo que se llama el uso de los recursos de salud, cuántas personas vuelven a la guardia, vuelven a la terapia intensiva, cuál es la mortalidad emparentado a esto del síndrome post-terapia intensiva. Toda esta discapacidad, todo este síndrome va a comprometer la sobrevida, incrementa las readmisiones y todo esto genera mayor costo en salud, ¿no? A este grupo proponemos los programas de seguimiento. ¿Cuál es el problema de los programas de seguimiento, incluido o quizás no el que proponemos en este momento? Los programas actualmente han sido dirigidos, la evidencia científica, a una esfera física. Y la selección ha sido general, no ha sido individualizada, sino todo paciente que cumple con tal criterio es citado. Entonces, al citar a un grupo grande de pacientes, quizás, para tratar una esfera física, quizás los resultados no fueron buenos, porque también los tiempos de duración de los programas eran específicos al trabajo de investigación realizada. También lo que sea la esfera nutricional, la esfera psíquica o la esfera cognitiva, ¿sí? Bueno, como les decía, el tiempo de seguimiento físico quizás, y tanto el criterio de selección, quizás sean los causantes de que los programas no tengan por el momento una evidencia firme en las revisiones sistemáticas, aunque hay publicaciones, como vimos, que tienen peso hacia lo positivo en cuanto a los resultados. Creo que la flexibilidad del programa propuesto en este momento podría demostrar mejores resultados al ser algo más individualizado y sin tiempo de duración. ¿Qué podemos decir para concluir? Los programas de seguimiento al alta de la terapia intensiva van a tener, va a tener como un objetivo el reconocimiento precoz de las complicaciones físicas y mentales que van a desarrollar los sobrevivientes a la terapia intensiva.
¿Qué proponemos como evaluación básica? Estos dominios, la sobrevida, la función física, la salud mental, el dolor, la función cognitiva, la calidad de vida y la nutrición, entre otros. Vimos que también lo farmacológico, la deglución, la función respiratoria también pueden ser dominios a evaluar. Este programa que proponemos es diferente, porque va a tener una duración no fija, va a poder derivar para tratar, va a tener una frecuencia de visita que puede ser moldeable, ¿sí? Siempre de acuerdo a cada necesidad de cada paciente y sus familiares. Este es el final de la clase del consultorio de seguimiento. Es una clase, es una charla planteada en las secuelas, en una secuela que creo que todavía no está vista dentro de nuestras unidades, dentro de lo general, hablo. Seguimos viendo a nuestros pacientes como un éxito, fracaso en cuanto a la mortalidad. Tratamos de emparentar nuestro Apache de ingreso con nuestra mortalidad de ingreso, y la secuela no queda evaluada. Esta situación de secuela, muchas veces se ve en los centros de rehabilitación. Me toca trabajar, coordinar un centro de rehabilitación de Capital Federal, donde se ve la secuela, donde uno piensa que estas personas que quizás están internados 10 años con secuelas, a veces con estado de conciencia mínimas, con estos estados de conciencia no bien definidos en la actualidad por la bibliografía de que evalúan el sensorio. Todos estos pacientes que están internados en nuestra clínica por tiempos prolongados, con mesetas, quizás no, han sido éxitos de la terapia intensiva. Entonces, el día que podamos valorar, considerar de nuestra escala de éxito o fracaso de la terapia intensiva las secuelas, quizás podamos pensar más firmemente en cómo disminuirlas, en qué cosas podríamos haber disminuido. Por otro lado, vimos la evidencia de lo que generan las secuelas, lo que genera las secuelas en cuanto a la necesidad de reinternación, lo que genera la secuela en cuanto a que esa reinternación genera un costo y un riesgo aumentado de vida. Poder prevenir estas reinternaciones, poder tratar la secuela, seguramente van a permitirnos disminuir las reinternaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes post-terapia intensiva. Ya por último, están invitados a participar del comité de seguimiento. Es un comité multidisciplinario, participan psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, médicos de terapia intensiva, fisiatras, y creo, no sé si me olvido de alguien que esté por fuera, están invitados. La dirección del comité está en la primera diapositiva, lo pueden buscar en la página de la sociedad. Hay bastante material publicado también en la página, en la sección del comité de seguimiento, sobre diferentes jornadas que hemos realizado, charlas que pueden descargar y escuchar. Y bueno, me despido, y solamente como último pensamiento, como última sugerencia, piensen no solo en vivo muerto, sino también en las secuelas de los pacientes. Muchas gracias por escucharme, espero que haya sido de utilidad. No tengo problema que se comuniquen conmigo o con cualquier otro miembro del comité para dudas acerca del tema. Hasta luego.